¿Ok? Esta semana estamos estudiando Parashat Bo. Es una parashá que nos trata acerca de las últimas tres plagas que azotaron la nación de Egipto: la plaga de la langosta, la plaga de la oscuridad y la plaga o la muerte sobre los primogénitos de la nación de Egipto. Y luego del suceso y del desarrollo de estas plagas, la Torá nos va a hablar respecto de la festividad de Pesaj. Y como hemos venido hablando y estudiando las semanas anteriores, hemos descubierto que en realidad el proceso de las plagas tiene que ver con, metafóricamente hablando, con todo lo que sucede dentro de la persona. Es decir, es el proceso psicológico que tiene el alma de la persona. Cuando el alma de la persona quiere de una u otra manera liberarse del ego, que sería el faraón que lo domina, que lo aprisiona. Y fíjense ustedes que la parashá de esta semana comienza de una manera extraña, extraña desde el punto de vista de la gramática hebrea. ¿Ok? ¿Por qué? Porque dice así: Vayomer Adonai el Moshe. Le dijo el Eterno a Moshe. Vayomer Adonai el Moshe, Bo el paró. Bo el paró. La palabra bo significa ven, no ve, sino que significa ven. Es decir, gramáticamente, lo que el Eterno le está diciendo: ven al faraón, no ve al faraón. De ahí aprendemos y entendemos que el Eterno ya está al lado del faraón al decirle: ven al faraón, ¿no es cierto? Es decir, en esta misión que tú tienes, no debes ir hacia afuera, ¿no es cierto? Como ir hacia un lugar, sino que tú tienes que venir dentro. Ven hacia el faraón. ¿Me siguen, no? Eso es lo que dice la Torá. La Torá gramaticalmente nos está enseñando que el paró, que el faraón, está dentro, dentro nuestro. Es decir, no vamos hacia el faraón, hacia un lugar externo, como si la lucha estuviese afuera, sino que en realidad la lucha está dentro de nuestro interior. El faraón está dentro de nosotros. Y el llamado de la parasha es que Moisés, que también es una figura, bueno, todo esto es un Peshat. Peshat quiere decir sucedió en el sentido literal, ¿no es cierto? Simple del relato. Eso sucedió. Pero la Torá puede ser entendida en otro nivel. Moshe representa al libertador, es decir, esa parte nuestra que nos va a permitir viajar hacia nuestro interior para poder finalmente ir contra el faraón que está dentro nuestro. O sea, hay una parte del alma que necesita libertad, que es el Salvador, que es el Redentor, que, vamos a decirlo así, son las herramientas que están dentro de nuestra conciencia, que nos van a permitir lograr alcanzar la libertad también dentro de nuestro interior. Finalmente, el paró vendría a ser la conciencia nuestra, nublada y dominada por el faraón, que vendría a ser el ego que está dentro de nuestro interior. Ahora, esto suena muy místico, ¿no es cierto? Suena muy, muy cabalístico, entonces vamos a intentar aterrizarlo y vamos a intentar hablar de cosas un poco más concretas para que podamos entender cuáles son los mensajes de estas parashot, porque los mensajes son: Dios ataca al faraón y ataca a Egipto y envía plagas. Entonces, todas estas plagas son procesos psicológicos para poder liberar a la persona. Eso es lo que hemos venido diciendo. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es la manera? ¿Cuál es la estrategia? Y Yeshua también habló en Mashalot, en Agadot, ¿no es cierto? En historias que van a enseñarnos cómo funciona nuestra alma, cómo funciona nuestra vida, cómo nos podemos liberar de todas estas cosas. Porque este es un constante estar batallando contra la libertad que necesita nuestra alma.
Nosotros tenemos un problema, tenemos una dificultad contra alguien, o no contra alguien, sino que en medio de nuestra familia, en medio de nuestra casa, y lo que va pasando es que nuestra alma empieza a sentirse oprimida, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo logramos sobreponernos a esa opresión? Esa opresión es justamente el paro, que en realidad está representado por el ego, porque es el ego finalmente el que se daña. La palabra ego, ¿no es cierto?, tiene que ver con egoísmo y el ismo tiene que ver con el yoísmo, es decir, esa parte nuestra, yo. El yo es el que es dañado. Por eso nos sentimos tan afectados cuando tenemos una discusión con alguien, cuando tenemos problemas, porque es la parte nuestra, el yo el que se ve afectado. ¿Cómo superamos todo esto? Porque esa es la verdadera libertad. O sea, la verdadera libertad es impedir que el ismo, que el yoísmo, nos domine y que podamos sobreponernos ante todo esto. Todo esto está muy arriba, suena muy bien, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo aterrizamos? Dios nos ha mostrado, el Eterno, por medio de la Torá, en todas estas porciones, la manera en la que Él quiere liberarnos realmente. Hay un proceso, ¿no es cierto?, que el hombre tiene que... Hay una guía, es como el manual para ser libre, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo lo descubro? ¿Cómo concientizo respecto de este asunto y entiendo que existe un paso a paso? Y si yo me salto el paso a paso, nunca podré realmente ser libre de este paro que está dentro de mi conciencia. ¿Ok? La pregunta es, ¿ustedes realmente se sienten libres? Podríamos decir que hay partes de nuestra vida en la que nosotros nos sentimos personas libres. Pero podríamos decir que hay otras partes de nuestra vida donde nosotros somos dominados. No somos realmente libres. Sentimos que algo nos presiona, ¿no es cierto? Hay una presión emocional, las preocupaciones eh, vienen a dominar nuestra vida, las preocupaciones por el sustento, por, por la salud, por si voy a estar solo o voy a estar acompañado durante mi vida, las presiones que tienen que ver con consecuencias que arrastramos por malas decisiones del pasado, todas esas cosas nos atormentan de una u otra forma y hacen que nosotros no seamos realmente libres. Y el Eterno le dice a Moisés, ven, Moshe, ven hacia el faraón, quiere decir que el Eterno ya está dentro, ya está con el faraón, ¿no es cierto? Y hay una orden para poder liberar al pueblo de Israel, pero para poder liberarlo, Moisés debe venir hacia él. Es decir, el trato es desde tu persona hacia afuera, no desde afuera, no desde, no desde lo externo, sino que desde lo interior. Y Yeshua habló de esto. Yeshua habló de esto. Y dijo, sí, este no es nuestro tema, pero es el manual. El manual para cómo llegar a ser libres, ¿no es cierto? El manual cómo Dios quiere que comencemos este proceso de libertad. Y todos tenemos que pensar que tenemos que llegar a esta libertad. Pero es una libertad que no se consigue simplemente con decir Yeshua es mi Salvador. Eso es lo primero. Señor de mi vida, el Señor de mi alma, me salva, me da salvación, etcétera. Pero ¿cómo yo me mantengo y permanezco en esta libertad? Pero Yeshua habló de esto, entonces lo importante es que seamos conscientes de que hay una realidad interna eh, que nosotros debemos lograr dominar para que cuando nos pase todo esto, todos estos procesos nos pasan a diario. Semanalmente tenemos que enfrentar luchas y debates internos. ¿Cómo me sobrepongo a esto? Y las herramientas y el manual, el paso a paso, está en la Torah. Lo que pasa es que nosotros no lo hemos concientizado. Por eso es ven al faraón, es decir, mete toda esta información ¿dónde? En tu conciencia, para que podamos con la ayuda de Hashem sobreponernos sobre todas estas situaciones. Nosotros se nos nota cuando estamos tristes, se nos nota cuando estamos atribulados y complicados. Nosotros no debiésemos ser dominados por estas emociones, debiésemos estar sobre estas cosas. ¿Ok? Y esa es como la tarea. Y Yeshua dijo,
en Lucas, en capítulo 11, en el verso 14, hablando de la experiencia que tuvo una persona que estaba endemoniada. Y Yeshua dijo, estaba Yeshua echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salió el demonio. Fíjense que es mudo, ¿ah? La parábola, la historia, o el hecho, que en realidad es un hecho real, pero que tiene que luego una metáfora, ¿no es cierto?, en el desarrollo y en la explicación que Yeshua hace del asunto, lo hace justamente respecto de una persona que tenía un demonio que era mudo. Y el estado de una persona muda es justamente el estado de una persona prisionera. Porque si hay algo que los esclavos no pueden hacer es justamente hablar, tener la capacidad de poder dar su opinión, ¿no es cierto? Y están todo el tiempo sujetos y restringidos a esta posibilidad. Dice, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían por Beelzebú, príncipe de los demonios, este echa fuera los demonios. La gente decía que Yeshua echaba fuera demonios por el príncipe de los demonios. Otros para tentarle le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma cae. Un reino no puede permanecer si está dividido. Esa es la enseñanza. Y luego Yeshua dice, si también Satanás está dividido contra sí mismo, o sea, lo que él está respondiendo es cómo yo he hecho fuera demonios, si es que he hecho demonios por Belcebú. Es imposible que yo sea enemigo de los demonios si yo formo parte del reino de los demonios, que esta es la idea que subyace en aquellos que daban una opinión. Un segundo, por favor. Bien, entonces, seguimos. Dice, mas si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado. Es decir, una característica de la libertad en el ser humano es que la persona está libre de estas opresiones internas, ¿ok? Que son espíritus y energías que están al servicio de Dios, que no son enemigos de Dios, están al servicio de Dios, cumplen una función para la cual Dios las creó. Y según el Mesías, que él por el dedo de Dios echa fuera demonios, si esto es así, ciertamente el reino de Dios ha llegado. Es decir, la esclavitud se ha terminado por el solo hecho de que el Mesías puede echar fuera demonios. ¿Ok? Eso es el reino de Dios. Que haya libertad interna, espiritual. Luego dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Quiere decir que dentro del palacio, esta es la metáfora, hay un hombre que cuida lo que está dentro del palacio y todo el dominio y el control que él tiene dentro de lo que está en el palacio está en paz mientras el hombre fuerte está dominándolo. ¿Quién es este hombre fuerte? El ego. Él paró. El gran problema que tenemos nosotros como seres humanos en nuestro desarrollo y en nuestro acercamiento a Dios, somos nosotros mismos. El hombre fuerte no es el Satán. El hombre fuerte somos nosotros. Es esa parte que nos quiere impedir servir a Dios. Y dice, pero cuando viene otro más fuerte que él, es decir, hay un hombre que es más fuerte que este otro hombre fuerte. El punto es que este hombre que es más fuerte nosotros no lo hemos descubierto. ¿Por qué? Porque existe, pero está potencialmente dentro nuestro. ¿Ok? Hay un hombre fuerte que son todas nuestras experiencias internas que nos dominan constantemente. Nuestra culpa, nuestro ego,
el yo potenciado. ¿Qué es la tristeza sino el yo potenciado? ¿Qué es la depresión sino el yo potenciado? En potencia. Cuando usted está deprimido, amargado, cuando usted está pero ahí abajo, todas estas cosas no son de la Torah. Estas cosas son el yo, el ego potenciado. Cuando usted se victimiza por una situación que usted vivió, experimentó y usted es el único víctima y no es el responsable nunca, o puede que sea la víctima, pero no acepta lo que sucede como una prueba, como un desafío que tú debes superar, que uno debe superar, estás experimentando esa situación desde el ego. Y Faraón es quien está dominando en ese momento. El punto es que Yeshua dice que cuando venga un hombre que es más fuerte, entonces mire lo que sucede, mire lo que dice el versículo. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en las que confiaba. ¿Cuáles son las armas del ego? Las armas del paró que llevamos dentro, del paroíto, ¿no es cierto? Del faraón que llevamos dentro. ¿Cuáles son todas esas armas? La culpa, el miedo, el rencor, no perdonar, el egoísmo, la soberbia, la soledad que creemos que nos domina, y un sinnúmero de malas emociones y conductas y cualidades que finalmente son las herramientas que usa el ego para tenernos prisioneros de eso. Prisioneros. Pero Dios y Yeshua creen y confían en que dentro nuestro hay un hombre que es más fuerte. ¿Quién es ese hombre más fuerte? Dice, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas esas armas. Entonces el proceso de salir de Egipto es descubrir cuáles son las armas, las herramientas para vencer al Paró. Todas estas plagas y todo este proceso, incluso hasta llegar a Pesaj, son, metafóricamente hablando, el proceso que debemos descubrir para poder ser libres. Le quita todas sus armas en las que confiaba y reparte el botín. Es decir, hay una conciencia superior en nosotros, un hombre fuerte en nosotros, que en realidad es el hombre enteramente preparado del cual hablan las escrituras, la estatura del hombre preparado, el varón perfecto, que es el Mashiach, en el fondo, es la imagen del Mashiach en nosotros, y el Mashiach nos dio herramientas para poder llegar a ese varón. Y luego el Mashiach o el Mesías Yeshua termina diciendo en esta parábola, en este Mashal, termina diciendo, el que no es conmigo, contra mí es. O sea, él sería el hombre fuerte o él vendría a ser la imagen de este hombre fuerte que debe potenciarse, ¿no es cierto? Para lograr vencer, perdón, él vendría a ser este hombre que es más fuerte que el hombre fuerte. Lo dije bien ahora, ¿no? Si nosotros descubrimos cuáles son las herramientas que la Torah nos da para poder potenciar a este hombre más fuerte que el hombre fuerte, vamos a poder ponernos sobre el paró. Entonces, lo que yo quiero invitarlos es a lo siguiente, a que podamos descubrir que en todo este proceso que nosotros vivimos como Neyamot, como almas, como hijos de Dios, tenemos que aprender a ponernos sobre las situaciones que nos acomplejan, que muchas veces nos dominan, y verdaderamente llegar a vivir una vida de hijos de Dios. Los hijos de Dios somos libres. Cuando Dios llamó a Abraham Avinu y le dijo que sus descendientes iban a ser esclavos 400 años, antes de decirle esto, le había prometido que de él haría una gran nación. ¿Sí o no? Por un lado le dice, tus descendientes serán una gran nación, y por otro lado les dice, tus descendientes van a ser esclavos. Entonces ahí tenemos la contra cara del asunto. Nosotros podemos ser Am Segula, un pueblo especial, una gran nación, eh, o podemos ser esclavos y vivir como esclavos, teniendo solamente un título
de gran nación y de Am Segula, de pueblo especial. ¿Me siguen, no? O sea, hay dos formas de vivir, como gran nación, como Am Segula, como pueblo especial, o vivir como esclavos, teniendo simplemente esto un título que no sirve para nada. No sirve para nada si nosotros no descubrimos cuáles son las herramientas que Dios nos ha dado, que allá nos ha dado, para poder superarnos. ¿Ok? Fíjense que en el proceso de subir y de llegar a la festividad de Shavuot, nosotros en el Sidur, en el Birkat Shlomo, no sé si los otros Sidurí lo considerarán, me parece que sí, cuando vamos a hacer la cuenta del Omer, yo sé que muchos de ustedes se han preguntado por qué aparece este pasaje aquí. Cuando vamos a leer la verajá para leer la cuenta del Omer, los que no saben, la cuenta del Omer es una medida que hay que contar todos los días desde el día del siguiente día de Pesaj, es decir, el Shabbat inmediato de Pesaj, de ahí en adelante se cuentan 49 días hasta la festividad de Shavuot. Toda esa cuenta de semanas, se cuentan días y se cuentan semanas, son mitzvah de la Torah, poder realizarlo hasta llegar al día en que vamos a ofrecer finalmente las primicias, hablando agrícolamente, ¿no es cierto? O hasta el día en que vamos a recibir la Torah, hablando midrashicamente. Entonces, decimos esto antes de comenzar la cuenta. Hay toda una verajá que se desarrolla ahí en la página 192 del Sidur, y al final de esta verajá dice, llamaré al Dios Altísimo, al Dios que cumple conmigo. Y luego dice, pasé junto a ti y te miré revolcándote en tu sangre. Y te dije, por tu sangre vivirás, y te dije, por tu sangre vivirás. Y esto está en el contexto de la cuenta del Homer. Pero resulta que en realidad esto está también en el contexto de Pesaj, porque Shavuot tiene que ver con Pesaj, porque está unido por la cuenta del Homer. O sea, todo lo que pasa en Pesaj está conectado con Shavuot y también con la cuenta del Homer. Son en el fondo una sola cosa. Y Pesaj está conectado con la salida de los hijos de Israel de Egipto. ¿Me van siguiendo, no? ¿Sí? Ok. ¿Qué quiere decir esto? Que en este pasaje hay algo que Dios nos quiere enseñar. ¿Por qué leemos eso? ¿Por qué los jajamí lo pusieron ahí? ¿Qué tiene que ver esto con Pesaj? ¿Qué tiene que ver con Shavuot? Entonces vamos a ir al pasaje. ¿Ok? Vamos a ir al pasaje del profeta y lo vamos a entender. Pero antes de llegar ahí, al pasaje, vamos a decir lo siguiente. Dios le dijo a Abraham Avinu, de ti haré una gran nación. Esa es la idea que nos tiene que quedar en la cabeza. Y también le había dicho que sus descendientes serían esclavos. Potencialmente vamos a ser una gran nación, pero primero seríamos esclavos. ¿Cómo Dios nos va a hacer una gran nación? Luego, en Parashá Baera, es decir, la Parashá de la semana anterior, en Shemot 6, versículos 6 al 7, dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy el Eterno, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os tomaré por pueblo y seré vuestro Dios. O sea, el objetivo de sacarnos de Egipto es que seamos un pueblo, el pueblo de Hashem, una gran nación, de reinos, de reyes y sacerdotes. Para Shabó trae la misma idea. En Parashabó, capítulo 10, del 1 al 2, dice, y para que cuentes a tus hijos, y aquí está la herramienta, y ya vamos a ver de qué se trata, para que cuentes a tus hijos y a tus nietos, para que cuentes, para que relates, la Agadá, para que hagas un relato a tus hijos y a tus nietos, las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que di entre ellos, y para que sepáis que yo soy Hashem. ¿Ok? O sea, ¿para qué los va a sacar? ¿Para qué los va a hacer una gran nación? Para que haya un relato. ¿Ok? Ese es el objetivo, para que el papá le enseñe al hijo y el hijo le enseñe a su hijo y el abuelo le enseñe a su nieto. Es decir, fíjense que todas las cosas grandes, vayan siguiéndome de cerca porque son muchas las informaciones que se me vienen a la cabeza. Entonces,
Pero todo habla de todo, tiene que ver con lo mismo. Vayan siguiéndome de cerca. Fíjense que todas las grandes victorias de nuestro pueblo, nosotros las celebramos en torno a una mesa. Todo, todo tiene que ver, por ejemplo, cada Shabbat, el viernes en la noche, nos sentamos en torno a una mesa y hablamos a la esposa y la alabamos y decimos que ella es una mujer virtuosa. Y luego vienen los hijos y sobre los hijos decimos una verajá y decimos, ¿no es cierto?, que el Eterno te haga tal cual le hizo a Efraín y a Menashe, y sobre las niñas les decimos que el Eterno te haga tal cual le hizo a Sara, a Rivka, a Rachel y Lea. Y todo se hace en torno a una mesa y compartimos el pan y hablamos de la parashá a Shabúa y eso lo hacemos cada Shabbat, cada Shabbat. El recordatorio de nuestra libertad, de la salida de Israel, también lo hacemos en base, en torno a una mesa, en torno a un ceder, ¿no es cierto? Hay matzot sin levadura, hay hierbas amargas y hay un relato. O sea, la Torá nos está mostrando que todo tiene que ver, que toda la libertad, que todas las herramientas, que todo el trabajo tiene que ver con la mesa, con la casa. La mesa es el altar de la casa, ¿no es cierto? El hombre es el sacerdote, los hijos son los levitas, la mujer está unida al altar, todo está metafóricamente establecido dentro del hogar y de la familia. La Torá nos está mostrando que si los desafíos que enfrentamos en el hogar, en la familia, con los hijos, con la esposa, somos capaces de sobreponernos a ellos, entonces seremos una gran nación. Entonces seremos un gran pueblo. La Torá nos está mostrando que la educación es fundamental para poder transformarnos en esa gran nación, en ese gran pueblo y dejar de ser esclavos. Por otro lado, podríamos decirlo así, la gente que es esclava no tiene una familia, no tiene Shabbat, no tiene Pesaj y no tiene un sinnúmero de cosas que hacemos en torno a la mesa. Podríamos decirlo así, la gente que vive como esclava tiene una familia sin educación, no quiere aprender, no quiere realmente poner en práctica lo aprendido. Fíjense, tenemos problemas familiares, tenemos problemas con los hijos, tenemos problemas con la esposa, tenemos problemas constantemente en ese marco de nuestra vida, porque ese es el marco más importante. O sea, no sirve que yo esté reparando viñas ajenas si yo mi viña no soy capaz de administrarla y de cultivarla y hacer que ahí yo tenga buenos frutos. Quédense con esa idea en la cabeza. Volvamos ahora al profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel, estamos hablando de por qué sale este pasaje en la contabilidad del Homer, ¿no es cierto? Y por qué esto está vinculado a Pesaj. Vamos a ir ahí a Ezequiel capítulo 1, versículo 1 al 15. Lo voy a mostrar acá para que lo podamos entre todos leer. Denme un segundo, por favor. Ezequiel 16 les dije, ¿no es cierto? Del 1 al 15. Dice, vino a mí palabra del Eterno diciendo, Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y di, así ha dicho el Eterno Señor sobre Jerusalén. El Eterno va a hablar ahora acerca del origen de Israel. ¿Ok? Síganme de cerca. La profecía va a hablar del origen de Israel, de su nacimiento. ¿Cuándo se van a convertir en una gran nación? Es lo que venimos diciendo. Dios le prometió a Abraham ser una gran nación. ¿Cuándo se convierten en una gran nación? No cuando son esclavos. Después de salir de Egipto, muy bien David. Es decir, desde la salida de Egipto, desde Pesaj, ahí se convierten en una gran nación. Ahí recién vencen al faraón, vencen al Paró, que es
El paro al cual Dios le dice a Moshe, ven a lo de Paró, ¿no es cierto? Ven hacia Faraón, hay que vencerlo. Quedan las últimas tres plagas. ¿Cómo lo vencemos? Y Dios los va a vencer por medio de Pesaj. ¿Me siguen la idea? Dios está construyendo la estrategia, el manual, para poder sacarlos de Egipto. Y la manera de salir de Egipto es que Dios va a inventar Pesaj. Dios va a crear Pesaj. Y en Pesaj están las herramientas, están las enseñanzas para los papás, para los padres de familia, por medio de las cuales Dios va a hacer libre a los padres y también a los hijos de estos padres, para que se convierta recién en una gran nación. Es lo que yo decía la semana cuando hablábamos acá en la casa con una persona, yo y mi esposa, que las congregaciones están constituidas por familias. Y si las familias no están sanas, las iglesias no están sanas, las congregaciones no están sanas. Las naciones están constituidas por sociedades y las sociedades por familias. Si la familia está enferma, entonces la sociedad está enferma. Si la familia no está constituida y sana, entonces la cajal está enferma. Y es por eso que Dios desea primero restaurar nuestras habitaciones, nuestras familias, partiendo por los papás. Le enseñarás, le relatarás, ¿a quién dice esta para allá? A tu hijo y al hijo de tu hijo. Pero para que comience el relato tenemos que concientizar la necesidad de ir generando interés en la necesidad de restaurar nuestras vidas y nuestras familias. Una cosa es que Dios nos regale la salvación, pero otra cosa es ponernos a trabajar. ¿Qué hacemos con el regalo? ¿No es cierto? O sea, Dios te dio un regalo, la salvación. Dios te saca gratis de Egipto, te perdona tus pecados, Baruch Hashem. Y ahora ponte a trabajar. ¿Qué haces con el regalo en tus manos? Si esto no es gratuito, yo les he enseñado, les he dicho cientos de veces, de muchas maneras, como dice Pablo, Dios nos habló de muchas maneras, ¿no es cierto?, por boca de los profetas, y la enseñanza es, esto no es gratuito, es decir, la salvación es gratis, pero la calidad de vida, lo que hagamos con la salvación, depende de nosotros, del trabajo que nosotros hacemos. Y para poder usar todo esto, ¿qué es lo primero que se necesita? Ya, bueno, ya vamos a llegar ahí. Pero se necesita interés, interés en querer mejorar y aprender. Porque esto no se hace por sí solo. Si usted deja todo esto abandonado y simplemente recibe, 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 escucha, 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 entonces va a llegar el momento en que su vida y su familia va a llegar a una crisis. Va a colapsar porque usted no ha hecho nada. ¿Ok? La raíz es débil, correcto. Fíjense, volvamos. Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones, y así ha dicho el Eterno el Señor sobre Jerusalén. Está hablando de Jerusalén. Está hablando de esta gran ciudad, este templo hermoso, ¿no es cierto? Todo lo que había en Jerusalén, todo esto hermoso que nosotros vemos que va a suceder en el futuro, ahora el profeta va a decir algo respecto de ellos. Tu origen, tu nacimiento, es de la tierra de Canaán. Está hablando del origen de los hijos de Israel. Ustedes no son sacados de una gran nación. Ustedes son hijos de los cananeos, de ahí. Tu padre fue amorreo. Tu madre fue Etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo. El día que naciste con tu ombligo umbilical. Piensa en un bebé, perdón, con tu cordón umbilical. Piensa en un bebé que nace con su cordón hacia afuera. ¿Cómo se ve? No daría pena, ¿no? Daría, como dicen, daría cosita. Da pena ver a un niño envuelto en sangre, bañado en sangre, con su cordón umbilical ahí al aire, ¿no es cierto? Sin el tratamiento adecuado. El día que tú naciste, no fue cortado tu ombligo. No fuiste lavada con aguas. El día que tú naciste, para limpiarte. Piensen en un bebé que recién nace lleno de sangre. Esa es la metáfora. Ese es Israel, pero eso somos nosotros. Así llegamos. Así llegamos a los caminos del Eterno. Así nacimos. No teníamos herramientas, no sabíamos nada. Por eso nos hemos equivocado tanto. Estábamos sucios, llenos de sangre. Pero por eso nos hemos equivocado tanto, porque hemos comenzado este camino con muy pocas herramientas,
sin saber mucho, ¿no es cierto? Como alguien dice por ahí, solamente con mucha alma, pero con pocas herramientas, con muy poco conocimiento. Entonces, luego dice, eh, no fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, o sea, para cuidarte, darte los tratamientos cuando tú naciste. No tuviste una persona encargada de limpiarte, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo. Piensen en un bebé arrojado así sobre la faz del campo, sucio, cubierto de sangre, con su cordón umbilical, ¿no es cierto?, sin cortar. Dice, con menosprecio de tu vida el día que naciste. Así estabas. Así estábamos nosotros, sin herramienta. Así nacimos, sin ninguna herramienta. De ahí venimos. Cuando Dios nos sacó de Egipto, cuando Dios nos sacó de nuestra realidad y, y nos ha metido en un desierto para poder entender y hacerle caso verdaderamente y realmente hacerles obedientes, nos ha costado un montón porque hemos caído, hemos fallado, pero todo esto es por una situación que no hemos tenido un padre que nos enseñe y no hemos tenido un abuelo que nos eduque. Aquí quiero que vean lo maravilloso que es Hashem y lo importante que es la familia, porque la estrategia divina es la garantía del éxito. Y si nosotros aprendemos a utilizar estas herramientas, vamos a tener éxito, éxito en nuestras familias. Yo no tuve un padre, yo no tuve un abuelo que me enseñara la Torah, que me educara en la Torah. Entonces, puede decir, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que está diciendo? Ya lo vamos a conectar. Pero cuando nosotros nos preocupemos de nuestros hijos y de nuestros nietos, de la Torá que ellos tienen, vamos a ser una gran nación, un gran pueblo. Como no hemos despreocupado de eso, entonces somos iguales a los esclavos, somos iguales a los gentiles. Pero cuando nosotros nos dedicamos a mejorar y a educarnos, realmente la gente dirá de nosotros lo grandioso que es este pueblo, que está escrito esto en la Torá. Sigamos. Dice, al verso 6. Y yo pasé junto a ti, y yo pasé junto a ti. ¿Quién pasó junto a ti? El Eterno, dice. Y te vi sucia en tus sangres. Ahí está, en plural. Y te vi sucia en tus sangres. Pero a causa de esta suciedad en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres, te dije, vive. Sí te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Y yo pasé junto a ti, ¿no es cierto? Y te dije, vive cuando estabas en tus sangres. ¿Cuáles son las sangres que hicieron vivir a Israel cuando estaban ahí en Pesaj? El cordero de Pesaj, ¿no es cierto? Como yo te vi, estabas tú desprovisto, pero yo te ordené y te dije que pusieras en el dintel de las puertas, por dentro de las casas, sangre, ¿no es cierto? Esas son, esa es una sangre. ¿Y cuál es la otra sangre? La otra sangre es que para poder comer el cordero de Pesaj tenían que, circuncidarse. muy bien, Baruch Hashem, tenían que circuncidarse. ¿Qué nos está mostrando la Torah con todo esto? Nos está mostrando la Torah que Dios le hizo tener méritos al pueblo de Israel para poder sacarlo de Egipto por medio de dos mitzvot. La mitzvah de poner sangre dentro de los dinteles de las puertas y por medio de la mitzvah de la circuncisión, porque no se puede comer Pesaj si no estaban circuncidados. Entonces, para poder comer del sacrificio de Pesaj, también había que derramar sangre. Pero yo te vi, dice Hashem, te vi cuando tú estabas en tus sangres. Te vi, estabas ahí, no tenías ninguna herramienta, pero yo te hice vivir. ¿Cómo nos hizo vivir? Nos hizo vivir por el mérito de las mitzvot, por el mérito de los mandamientos. Ahora, en todo este proceso, Dios nos va a enseñar ahora, eh, nos hace meritorio de sacarnos,
Pero dentro del proceso de Pesaj hay ciertos acontecimientos que tienen que ocurrir en el Seder, en la mesa de Pesaj, que de hecho el Eterno los va a comentar aquí en Shemot capítulo 12. Y tiene que ver con las preguntas que van a hacer los hijos. Las preguntas que van a hacer los hijos dentro del Seder de Pesaj. Acuérdenme, por favor, después volver a Ezequiel. ¿Ok? ¿Me acuerdan? Para poder conectarlo al final con otra idea. Es decir, dentro del proceso del Seder de Pesaj, eh, hay sucesos que se tienen que dar según lo que la Torá nos va a pedir. ¿Ok? Dentro de estos sucesos, dice el capítulo 12 del libro de Shemot, lo siguiente, vamos a ir ahí. El capítulo, el capítulo 10, vamos a partir del 10 del libro de Shemot, dice que le dijo el Eterno: ven al faraón, yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para poner mis señales en su interior. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? A fin de que cuentes en los oídos de tu hijo y del hijo de tu hijo. O sea, el propósito de endurecer al paró, vencerlo, es que tú logres enseñarles a tu hijo y a tu nieto. ¿Ok? Dios lo vence y ahora va a generar Pesaj. Y en Pesaj, Dios quiere que nosotros le enseñemos a nuestros hijos. O sea, este es el sistema de educación que Dios dice: con esto garantizo el éxito familiar y el éxito de la nación. No quiere decir que no se van a equivocar, pero quiere decir que si tú enseñas a tu hijo y a tu nieto en esto, yo te doy garantía que al final vas a tener éxito. Me sigue la idea, ¿no? No sé si estoy muy hoy día disperso. Ok. Pero pasa lo siguiente, que en todo este proceso de, de Pesaj nos vamos a encontrar con cuatro hijos, según la Torá. En el Seder de Pesaj hay cuatro hijos presentes. O sea, el desafío para que podamos construirnos en una nación Kadosh, un pueblo que pueda tener la- el mérito de ser un pueblo especial y finalmente salir libres, el desafío se encuentra en la mesa. ¿Me siguen? No se encuentra afuera. Ahora es el proceso, el manual nos dice: ok, vas a enseñar, vas a relatar, toda la gala de Pesaj es un relato, pero vas a tener cuatro desafíos en tu mesa, que son cuatro hijos distintos. Todos los hijos son distintos, unos de otros, ¿no es cierto? Los dos, todos nacen, los cuatro nacen, nosotros tenemos cuatro, de los mismos padres, pero todos son distintos, distintas perspectivas, distintas visiones, eh, personalidades y formas de entender y ver la vida. Vamos a ver cómo es que dentro del Ceder de Pesaj hay cuatro hijos distintos y a ver a cuál de todos nos parecemos nosotros. Porque con estas cuatro personas vamos a construir una nación. ¿Ok? Dice, en Devarim capítulo 6 versículo 20 hay un hijo. Esto está en el contexto del Ceder de Pesaj. ¿Ok? Devarim capítulo 6 versículo 20. Deuteronomio 6 20. Dice, cuando te preguntare tu hijo mañana diciendo, o sea, esto va a ocurrir cuando estén en la festividad de Pesaj. El contexto aquí es Pesaj, ¿ok? Tengan eso en mente. Cuando tu hijo te preguntare mañana diciendo, o sea, mañana puede decir en el futuro, ¿cuáles son estos testimonios? ¿Cuáles son los testimonios? Las leyes y las justicias que ha ordenado el eterno Dios nuestro a ustedes. Y hay otra versión que dice,
¿Qué son estos testimonios y preceptos, estatutos y juicios que el Eterno nuestro Dios nos ha ordenado a nosotros, nos ha mandado? ¿Cierto? Significan los testimonios, estatutos ¿Qué significan los estatutos y mandamientos que el Eterno nos ha ordenado? ¿Cierto? Las traducciones algunas son mejores que otras. El tema es que este hijo es considerado el hijo sabio. ¿Por qué? Porque este es el hijo jajam, el sabio de la familia, Porque sabe preguntar. que sabe preguntar y porque dice, estos son nuestros testimonios, ¿no es cierto? ¿Qué son estos testimonios que el Eterno nos ha ordenado? ¿A quién? a ese que nuestro Dios. Nuestro Dios, ¿a quién? A nosotros, a nosotros. Y esto es lo primero que nosotros debiésemos saber o considerar para poder medir en qué posición yo me encuentro como hijo en la casa de Dios y en la mesa de Dios. Todos en el ceder de Pesaj. Yo en todo este caminar y en este proceso, sin querer a decir algo despectivo, he visto en la festividad de Pesaj a gente comportándose de manera infantil, totalmente desconectada de lo que de lo que significa el ceder de Pesaj. O sea, gente que va a sentarse a la mesa del ceder de Pesaj con una actitud impropia, poco modesta, que no está conectado con lo que estamos haciendo ahí. Y esto puede suceder también con nosotros. ¿Por qué? Porque el hijo sabio es una persona que está interesada. Escucha, el hijo sabio es una persona interesada, quiere aprender. No dice, ¿qué es esto de ustedes? Esto de nosotros, nuestro Dios, nuestros preceptos. Él es parte del pueblo. ¿Me siguen, no? Esa es la actitud que él tiene, el hijo sabio, es la actitud de alguien que no dice esto del Shabbat es de los judíos. Como si esto no fuera nada, esto no tiene nada que ver conmigo. Esto de Pesaj tiene que ver con el pueblo judío. No tiene nada que ver conmigo. No, él es miembro del pueblo. Él quiere aprender. Él sabe que el Dios de Israel es su Dios. Él sabe que la Torá, los preceptos son del pueblo de Israel, también son sus preceptos. Puede que él no esté en el mismo nivel, hablando de nosotros, ¿no es cierto?, que venimos de las naciones y que venimos de las naciones a guardar la Torá y a querer aprender. En eso se supone que estamos. Puede que no estemos en el mismo nivel que nuestros hermanos Yehudim. Estamos aprendiendo, pero no podemos tener una actitud, esta actitud de poco interés, ¿no es cierto? Porque esa actitud de poco interés, esto es de ellos y yo no tengo parte en esto, demuestra que no somos personas o hijos sabios. Ese es el primer error que impide el crecimiento de una persona y la madurez de una persona en los caminos del Eterno. Si esa persona, si nosotros tenemos esa actitud, siempre seremos esclavos, siempre. Viviremos como esclavos, actuaremos como esclavos. Tendremos un título, sabremos que somos llamados así, pero viviremos constantemente esclavizados, bajo nuestras emociones, bajo nuestros miedos, bajo nuestros pecados, también bajo nuestros pecados, porque no podremos renunciar a nuestros pecados, porque la única manera de renunciar a nuestros pecados es aceptando que hay una voluntad de Dios que hacer. Hay una voluntad de Dios que hacer y que cumplir. Y hay cosas a las cuales tenemos que sí o sí renunciar. Renunciar. Si una persona que no renuncia no está capacitado para seguir en el camino de Dios. La manera de comenzar es renunciando y aceptando que hay cosas que mi carne quiere hacer, que yo no debo hacer, y que por lo tanto voy a renunciar a esto. Ese es el hijo sabio. Se siente parte del pueblo, ¿cierto? Cuando él está interesado en aprender, él quiere aprender. Se nota, hermanos queridos, hay personas en las que no quieren, que simplemente participan, pero no tienen interés en aprender. No quieren saber nada de la Torá, no quieren cumplir su mitzvot, no quieren mejorar, no quieren crecer, no les interesa. ¿Por qué no les interesa? Porque se sienten ajenos a esto. ¿No es eso digno de un hijo sabio? Y tenemos eso en la mesa del ceder.
Tenemos un hijo que quiere superarse, que quiere aprender. Entonces, el primer deseo nuestro te dice ser querer aprender, preguntar, correcto, indagar, tener cuestionamiento. Fíjense que las preguntas en el ceder de pesas son primordiales. Todas las preguntas son, o sea, todos los hijos que aparecen en el ceder son preguntas. Desde el punto de vista de la Torá, las preguntas no son malas. El hijo sabio no pregunta para cuestionar, para no hacer. Él no pregunta para dejar en jaque al maestro, al moré, y de esa manera zafar y no cumplir. No, él pregunta porque él quiere aprender. Él quiere encontrarle el sentido para poder hacer la voluntad de Dios mejor. Tiene un anhelo de conocer a su Dios, de conocer al Dios de la Escritura. Eso habla muy bien de una persona que está saliendo de su Egipto, está venciendo a su faraón. ¿Me entienden, no? O sea, la conciencia es el ego. ¿Cómo se vence entonces? Con este deseo de ir a aprender, de ir a estudiar, de ir a crecer, de ir a preguntar, de transformarse cada día. Fíjense la estrategia que hizo el Espíritu Santo cuando las personas salieron, gentiles, se unieron a la fe en Yeshua y abrazaron la fe en Yeshua y obviamente abrazaron la fe del pueblo de Israel. La estrategia del Ruach HaKodesh, dice ahí en el libro de Hechos, que no les impondremos ninguna carga a estos más que se alejen de los ídolos, de ahogado, de sangre, de ídolos, de fornicación, ¿no es cierto? Y todas estas cosas, y que cada Shabbat vayan a la sinagoga. Cada Shabbat vayan a qué? A aprender, a escuchar, a estudiar, a preguntar, a indagar. Una persona que sale de Egipto tiene que tener este anhelo de querer crecer, de querer aprender. Si usted, la pregunta es que usted tiene que hacerse, que yo me tengo que hacer. ¿Cuándo dejó usted de ser una persona anhelosa de cambiar, anhelosa de mejorar? ¿Cuándo dejó de tener interés por conocer a Dios? Porque si usted está en esa situación, entonces quiere decir que usted sigue siendo esclavo. Ese es el primer hijo. El segundo hijo de la mesa es el Rasha, el hijo malvado. Esto está en Shemot capítulo 12, versículo 26. Vamos a ver, Shemot 12, 26. Dice así, y será cuando pregunten a ustedes vuestros hijos, ¿qué es qué es este servicio para ustedes? ¿Qué es este servicio para ustedes? ¿Qué es este servicio vuestro? El Rasha, ¿qué es lo que hace? No se identifica. El hijo malo no se identifica. Lo mira desde lejos, no tiene una comunión con todo esto, le parece extraño. No es que no entienda, es que a él no le interesa. Quiere cuestionar. Claro, él se excluye de la comunidad. Eh, Él no tiene un interés en aprender, en crecer, y lo vamos a decir así. Nosotros tenemos que revisar qué tipo de hijos somos, porque estas cosas se ven en la vida y son las cosas que nos van a traer fracaso o nos van a traer éxito espiritual, material, familiar, matrimonial. No importa que hoy día nos tengamos éxito, no importa que hoy día no estemos en un punto donde sintamos que estamos fracasados, no importa. Si nuestro interés es mejorar y aprender, Dios nos va a llevar al éxito. Ayer nos va a sacar el éxito por medio de la Torah. El punto es la actitud que pudiésemos tener en la vida respecto de estos asuntos, que no nos interese, que no nos importe. Por lo tanto, el hijo Rasha, que está sentado en el ceder de pesas, dice, ¿qué es esto para ustedes? ¿Qué es este servicio para ustedes? ¿De qué se trata todo esto? ¿Ok? Entonces no hay cosa peor para el Eterno que la indiferencia. No hay cosa peor para el Eterno que ser indiferentes al llamado que hace a Hashem. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con la actitud que tiene Paró. Paró es quien le dicen sus siervos. ¿Hasta cuándo paró en esta para allá?
No te vas a humillar ante Hashem, vuestro Dios. ¿Cuándo te vas a humillar? Ya es suficiente con todo esto que ha pasado. Esto es postergar la techugá en el fondo, ¿no? Lo que hablamos en la semana anterior, endurecer el corazón. Al hijo malvado no le interesa ablandar su corazón, no le interesa mejorar, no le interesa aprender. Escucha todo de lejos y nunca se identifican. Ok, vamos a ir a Shemot 13:14, el tercer hijo. El tercer hijo es el hijo Tam, Sim, que dice, el 13:14, ¿no? Esto está ocurriendo también dentro del ceder de Pesach. Será cuando te pregunte tu hijo el día de mañana, dice, ¿no? ¿Qué es esto? Le responderás, con mano fuerte nos sacó el Eterno de Egipto, de la casa de esclavos. Fíjense la diferencia en las preguntas, ¿no? Lo simple responde, pregunta de manera simple. Él no dice qué es esto para ustedes. Tampoco dice qué es esto para nosotros, que ya nuestro Dios nos dio estatutos y leyes como el hijo sabio, ¿no? Entonces, ¿no han visto la diferencia entre todas las preguntas? El anterior dice, ¿qué es esto para ustedes? Se excluye, no se identifica. El primero te da todo un discurso, ¿no es cierto? Sabio, mandamientos, preceptos, nuestro Dios, nuestros preceptos. Él está, pero entusiasmado en el aprendizaje y en entender todo esto. Este es simple, pero no por eso menos importante en la mesa del ceder de pesas. Dios quiere que consideremos que incluso el malvado está dentro de la mesa. Y Dios quiere que consideremos que incluso a ese malvado también hay que ayudarlo, rescatarlo, y Dios también ama al malvado, por algo está en la mesa, ¿no? Dios quiere y desea el arrepentimiento del malvado. Ahora el simple no profundiza. El simple no tiene esa capacidad, ¿no es cierto?, de poder entender muy bien el asunto. Sin embargo, está dentro de la mesa, y es por eso que dice, será cuando te pregunte tu hijo el día de mañana diciendo qué es esto, le responderás. ¿Y qué significa le responderás? Significa que de acuerdo a su nivel, al estado en el cual él se encuentra, a su simpleza, debes aterrizar los conceptos y debes enseñarle la Torah. Aquí el error no es solamente del hijo, que no pregunta bien, no es el error solamente del que no le interesa, sino que el error aquí viene a ser del padre que no enseña de la manera correcta. Y obviamente del padre que no enseña nada, no estudia para no mejorar, para hacer mejorar a su casa y a su familia, ¿no? El papá no se consagra a Dios para hacer que su familia finalmente, que está sentada a la mesa del ceder de Pesaj, pueda salir a la libertad. ¿A la libertad de qué? Para servir a Hashem vuestro Dios, ¿cierto? Para ser llamado un pueblo santo, una gran nación que tenga preceptos. Todo esto está, vuelvo a insistir, enlazado con el asunto de la familia. ¿Se dan cuenta, no? Shabbat, la familia. Pesaj, la familia. Todo termina, todas nuestras fiestas terminan en torno a una mesa y comiendo algo rico. Pero el objetivo es que Dios nos muestra que la familia, ¿no es cierto?, es lo importante. Que el trabajo ahí tiene que estar, ahí está el desafío. Si construimos matrimonios buenos y sanos, mm, construiremos familias, hijos buenos y sanos, y luego nietos que van a seguir el mismo camino. Ese es el éxito, esa es la cadena. Por eso dice la Torá, y le repetirás ¿a quién? A tu hijo. Le enseñarás estas palabras estando ¿dónde? En el trabajo, en la casa, al acostarte, al levantarte, en el camino. Entonces es un constante repetir, pero ¿a quién? A tu hijo y al hijo de tu hijo. Entonces es una estrategia familiar lo que la Torah nos propone. El simple entonces no sabe hacer preguntas directas y por eso necesita O tan elaborada. tan elaboradas, ¿no es cierto? Por eso necesita un padre Que le explique bien. que le pueda explicar. ¿Ok? Vamos a ir ahora a Shemot capítulo 13, versículo 8. Se oye bien, ¿no? ¿Me confirman si se oye bien? Ok, acá hay un poco de ruido de fondo. El 13:8 dice,
¿Quién es este último hijo? Tenemos el sabio, tenemos el malvado, tenemos el simple y ahora tenemos un cuarto, el que no sabe preguntar. El versículo 8 del capítulo 13 dice, referirás a tu hijo en aquel día diciendo, por causa de esto hizo para mí el Eterno cuando salí de Egipto. Y usted me dice, ¿dónde está la pregunta? No está. ¿Por qué no está? Porque no sabe preguntar. ¿Me siguen, no? No sabe preguntar. Pero el papá se hizo Pero el cargo papá se de hizo cargo de lo que no sabe. Ahí está el trabajo del papá, de transmitir. transmitir, ¿no es cierto? Se hizo cargo del asunto. No solamente tiene un hijo simple, ahora tiene un hijo que no sabe ni siquiera preguntar. O sea, hay hijos que son geniales, hay otros que no, que son tímidos, hay otros que no saben cómo, hay otros que nunca te van a preguntar nada, que tú tienes que tomarlos y enseñarles. Ahí está el trabajo del papá y de la mamá. Si estas cosas no se hacen solas, hermanos queridos. Usted no puede pretender que su hijo se comporte como el hijo genio que tiene su vecino, porque su hijo es su hijo, no es el hijo del vecino, no son iguales. La medida que nosotros usamos para medir a veces a nuestros hijos es muy severa. Le exigimos a nuestros hijos cosas que ni siquiera nosotros cumplimos. El papá no estudia y lo manda al hijo a leer. Primero estudie usted, lea usted, interésese usted, pregunte usted. Entonces vamos a desarrollar una sociedad y una familia exitosa en la medida de que primero los padres generen interés. Los padres tienen que interesarse. Cuando los padres se interesan por esto, por la Torá, y aman y abrazan la Torá, ¿no es cierto? Entonces pueden recién ahí descubrir cómo abordar a cada uno de sus hijos. Y yo ya me he dado cuenta. Cada uno es distinto. ¿Cómo acerco a uno? ¿Cómo acerco al otro? Veo que uno es más despierto, uno pregunta, uno ni siquiera tengo que decir algo y viene y pregunta, y, ¿no es cierto? Y elabora una inquietud. Hay otro que anda mirando hacia arriba y no tiene cómo conectar. Y ahí tengo que ir entonces yo y hacerlo conectar. Ese es el trabajo. Tenemos a estos hijos en la mesa del ceder, pero también tenemos estos hijos en la cajal. La cajal también tenemos que conectar, enchufar a las personas. Hay personas que no, hay personas que se motivan, que preguntan, que activan. Todo esto hace que seamos un pueblo inteligente, un pueblo sabio, y hace que podamos vencer al faraón y que podamos realmente salir de nuestro Egipto. ¿Cuál es la clave, la herramienta más importante de todo este manual? Que podamos realmente someternos a un proceso de estudio, un proceso de aprendizaje, donde nosotros podamos renunciar a nuestra forma de ser equivocada y podamos aprender a ser de otra forma. Por eso es que la estrategia es vayan cada Shabbat. Ahí se les va a enseñar, ¿no es cierto? Hay que aprender. Los quiero dejar motivados a que comencemos un camino que nunca se va a acabar, un camino de aprendizaje que no se va a acabar nunca, nunca, y que cada vez que creamos que sepamos algo, nos vamos a dar cuenta que no lo sabemos como debiésemos saberlo, y que por lo tanto siempre hay algo más que aprender. Ahora, todo esto tiene un peligro. Hay un peligro. ¿Cuál es el peligro? Vamos a volver a Ezequiel. Mira, de nuevo, Ezequiel capítulo 16, versículo 8. Verso 8 dice, y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. ¿Qué es esto de cubrir tu desnudez? Este juramento y entré en pacto contigo, dice el Eterno, y fuiste mía. Explicamos por qué Ezequiel está conectado con Pésajo, ¿no? El que te pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu sangre, ¿no es cierto? Pesaj y la circuncisión. En esas sangres estaban, ¿no es cierto? Y te dije, vive. Ahora Hashem les dio vida, es decir, los hace salir de Egipto.
¿Y cuál va a ser lo que va a hacer ahora? ¿Cuál es el proceso que sigue? Dice, y pasé otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Ahora es un tiempo donde queremos enamorarnos de Hashem, queremos estudiar la Torah, queremos aprender. ¿Y qué va a hacer Dios con nosotros? Dice, y extendí mi manto sobre ti. Es decir, te di mi cobertura y cubrí tu desnudez. ¿Con qué nos cubrió? Con mitzvot, con mandamientos. Por eso dice el libro de Apocalipsis, anda, ¿no es cierto? Y vístete, tú que estás desnudo. ¿No es cierto? Le habla a uno de la iglesia que dejó de cumplir mandamientos. ¿Cómo uno se cubre? Cumpliendo Torah, cumpliendo mitzvot. Y te di juramento y entré en pacto contigo. Te juré en la Torah, te entregué la Torah. Dice el Eterno y fuiste mía. Baruch Hashem. El pueblo estaba unido al Eterno, tuvo Torah, tuvo precepto, iba todo bien. Querían aprender los niños, los papás querían enseñar. Esa es la clave, hermanos queridos. Si usted abandona la Torah, abandona ese sentimiento, esa motivación, ese centro. El centro debe ser la Torá. La Torá debe ser el centro de la familia. Usted lo abandona, todo empieza a derrumbarse. Todo. Miren lo que dice. Te lavé con agua y lavé tus sangres encima de ti y te ungí con aceite. O sea, todo un proceso de purificación, santificación, todo esto por medio de la Torá. Mitzvot, ¿no es cierto? Ruach HaKodesh, todas las herramientas que Dios nos ha dado. Fíjense que de todas las herramientas que Dios nos ha dado, nos dio un templo, el primero y el segundo Dios lo quitó, ¿no es cierto? Luego nos dio jajamín, nos dio sabios, dejaron de existir los jajamín, Dios nos quitó los jajamín. Pero no nos ha quitado de todo a los sabios, sino que nos dejó la sabiduría de los sabios y no nos ha quitado algo del todo, la Torah. Lo único que Dios no se ha llevado, se llevó el templo, los dos templos. Se llevó la Shejinah que moraba dentro de su casa, pero nos dejó este libro eterno y sagrado que contiene las palabras de Dios y que si lo estudiamos y nos aferramos a él, las palabras no pasarán. Las palabras del Eterno son la clave en que la familia sentada en el ceder de Pesaj puede salir de Egipto. Dice, y te vestí bordado, te calcé de tejón. Todo esto es mitzvot, Torah. Esta es la manera metafórica que Dios nos está diciendo cómo vistió al pueblo de Torah. Te ceñí de lino y te cubrí de seda. Baruch Hashem, o sea, ¿cómo se veía la nación? Esta nación existe. Llegó a existir esta nación llena de Torah, llena de preceptos y llena de mitzvot. No es algo que no sucedió. En la época de David Amelech, que ha sido el rey más glorioso en la historia de la nación de Israel, había Torah, había mitzvot y el pueblo era fiel al Eterno. Todo el pueblo era fiel al Eterno. Con sus vaivenes incluso del rey David y todo, ¿no es cierto? El apogeo de la gloria de Hashem estaba ahí, ¿no es cierto? Y luego con lo de la construcción de la casa de Dios, ¿no es cierto? De su hijo Shlomo Amelech, el pueblo vio la gloria de Hashem descender sobre la casa y dice que llenó la casa la Shejinah del Eterno, etcétera. O sea, el pueblo de Israel ha tenido momentos donde ha podido levantarse como nación y alumbrar al mundo entero. No ha sucedido como en los tiempos mesiánicos que va a suceder, pero sí ha logrado en esencia capturar todo esto. Entonces dice, puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Fuiste adornada de oro y de plata y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de arena de trigo, miel y aceite, fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Una, una nación gloriosa reinando en el dominio de la Torá estando en todos los rincones de la nación, los niños sabían leyes, mitzvot, cuentan los sabios que hubo una época tan grande en la historia del pueblo de Israel, que los niños se sabían de memoria, los niños de 5 años, todas las leyes relativas a impureza y a purezas, todas las leyes de la Torá, que son las más difíciles, las más complejas. Los niños, el saber de la Torá que había en esa época era pero extraordinario. Si yo les digo algo, nosotros tenemos hoy día el Talmud. El Talmud son 66 tomos, si no me equivoco. Son libros gigantes que hablan de leyes, de cómo cumplir asuntos agrícolas, asuntos de pureza, etcétera. El tema del Shabbat. Cada tomo te explica y profundiza las leyes y las discusiones que hay sobre cada asunto. Todo eso, los rabinos de la época del Beit HaMikdash se lo sabían de memoria, estaba en su cabeza.
Cuando dice la Torá, y la gloria postrera será mayor que la primera, está hablando de los dos templos, ¿no es cierto? Hubo un templo que tuvo una gloria y hay un templo que viene después, que es el segundo templo, que dice el profeta que la gloria de ese templo va a ser mayor que la primera. No se refiere a la Shejiná, porque el segundo templo no tuvo Shejiná, no habitó la Shejiná dentro del templo. ¿A qué se refiere? Se refiere al saber, el saber del pueblo judío. Miren, el saber que el pueblo obtuvo en la época del Beit HaMikdash, antes que llegara el Mashiach, fue un saber que superó al primer templo en cuanto a la gloria de Dios revelada. La Torá que había era extraordinaria, pero pasó algo. Miren lo que dice aquí. Dice, así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado, comiste flor de harina, etc. Verso 14. Dice, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura, que yo puse sobre ti, dice el Eterno el Señor. Pero confiaste en tu hermosura, confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron suya eras. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste de diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá jamás. ¿Qué nos está mostrando el Eterno? Que incluso en todo el apogeo del saber religioso y espiritual siempre hay un peligro, que se vuelva a levantar el faraón, la arrogancia en nuestro corazón y que olvidemos que Hashem nos tomó cuando estábamos en un campo solo, cubiertos en nuestras sangres, con nuestro cordón umbilical sin cortar, al aire, totalmente desprotegidos. Ahí Dios nos tomó y de ahí nos rescató. La arrogancia y la soberbia pueden ser ese factor que hace que perdamos toda la Torá que hemos conseguido con esfuerzo. Por eso, nunca tenemos que perder lo siguiente: humildad. Saber que no somos mejores que nadie y que nuestro trabajo en la vida no es humillar a otros, es ayudar a los demás, ayudar a los demás. Y es ayudar a que los que están debajo de nosotros puedan llegar a un mejor nivel y nunca sentirnos superior a nadie. Si tenemos esa Torá, esa es la Torá del Mashiach. Esa es la Torá que enseñó Yeshua. Y entonces veremos que Él es la sangre. Él es la sangre en la cual estábamos cubiertos. Y debido a esa sangre el Eterno nos dijo, vivirás, vivirás. Todo esto, hermanos queridos, es el sistema que Dios quiere que nosotros promovamos dentro de nuestras vidas, que tiene que ver con el aprendizaje, con el estudio, con aferrarnos a la Torá, con hacer que las familias puedan estudiar, puedan aprender. Yo los quiero dejar invitados. Vamos a iniciar en el mes de marzo un proceso de estudio. Vamos a aprender de lo más básico. Los días jueves vamos a estudiar y tenemos un programa que vamos a elaborar para que todas las personas de nuestra Keilah se conecten y estudien con nosotros. Vamos a estudiar de lo más básico, de lo más básico. Aprender Torá, vamos a aprender judaísmo, etcétera. Y no por saber, no por obtener conocimiento solamente, sino que esto sea un momento, un aliciente para que ustedes en sus propias vidas y casas puedan aprender a amar la Torah. A amar la Torah. Ayer yo le decía a un joven con el cual conversaba, ¿cuándo vas a comenzar? Le decía yo. Si no es ahora, como dice el rabino Gilel, si no es ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo vas a comenzar a buscar al Eterno? ¿Por qué no comienzas ahora? ¿Cuándo tiene que suceder? Y luego Gilel dice, si no es ahora, ¿cuándo? Y si no eres tú, ¿quién? ¿Quién lo va a hacer por ti? Pero pasan las semanas y pasan los días y nunca comenzamos. Y por habernos desapegado de esta cualidad del amor al estudio y el amor al aprendizaje y acercarnos a Dios, nuestras familias se siguen desuniendo, dividiendo, siguen habiendo problemas que nos separan, que nos distancian y seguimos siendo gobernados por el paro y no nos ponemos nunca sobre él. Entonces tenemos que cambiar el asunto desde el fondo, desde el fondo.
Los desafíos van a venir, los problemas van a venir igual, pero ahora con las herramientas que Dios nos ha dado en la mano, vamos a aprender a manejarnos dentro de las situaciones. No puede ser que todo el tiempo las situaciones sean las que nos dominan a nosotros, nos dominen las circunstancias y las emociones. ¿Cuándo vamos a nosotros a controlar la situación? El día que realmente nos dispongamos a aprender. Amén. Que el Eterno nos ayude y que tengamos un corazón humilde para que podamos realmente comenzar este proceso de aprendizaje y de estudio que nos va a permitir salir de Egipto.